¿Cuántas historias caben en un enunciado? En este video hablaremos sobre las modalizaciones, las estructuras y la secuencia narrativa. Tomemos de ejemplo la siguiente oración. El maestro es muy bueno, por eso nuestro deseo es que sea de nuestros niños. Estiremos esta historia. Primero, es necesario saber que para la lingüística y la filosofía del lenguaje, el valor del enunciado es la composición de este, restándole valor a la situación comunicativa en que se presenta. Pero siempre es relevante, pues este mismo enunciado nos contaría dos historias diferentes, una si se usa por padres de familia de una escuela y la otra si lo usan una tribu de caníbales. Aunque la estructura no cambia, en la segunda escena el verbo saber se refiere al sabor y en la primera se habla del conocimiento. Estas cualidades que se le dan a objetos, acciones o sujetos son modalidades y se agrupan de diferentes formas. Gremias, lingüista que hizo grandes aportes al estudio del lenguaje, dividía las modalidades en factitivas y veridictivas. Las factitivas son las que abarcan el hacer o deber, llamadas también deónticas. Las modalidades veridictivas son las que agrupan el ser y saber, conformadas por las modalidades aléticas y epistémicas. Menciona que el hacer, deber, saber y ser se combinan de tal manera que brindan cualidades a los sujetos de las oraciones. Volvamos a la historia del maestro. El deber ser del maestro es saber y hacer saber a sus alumnos. Por eso se califica como bueno, pues cumple con su deber. Lo que nos dice entonces que sabe ser maestro. ¿Ves cómo entre líneas se cuenta la historia más completa al darle modalidades al enunciado? Seguramente estás entendiendo esto, y puede ser que hayas tenido idea de algún otro ejemplo. Si lo estás entendiendo es porque dominas las tres competencias necesarias para desenvolverte en un grupo en específico. La lingüística, es decir, dominas el lenguaje que utilizamos. La comunicativa, que quiere decir que tienes los recursos para entrar en un canal comunicativo. Y por último, la modal, que puedes darle sentido o entiendes las cualidades que se le asignan a las palabras. Estas tres competencias se relacionan entre sí y nos ayudan a comprender los textos. Otra forma de agrupar las modalizaciones es en virtualizantes, deber, querer, y actualizantes, poder, saber, así como realizantes, hacer, ser. ¿Recuerdas el ejemplo del maestro? Las modalizaciones virtualizantes en su caso son que debe enseñar a sus estudiantes. Las actualizantes, que sabe lo que tiene que hacer y puede hacerlo. Y por último, las realizantes, que es bueno, lo que indica que hace que sus alumnos aprendan. Nos dice que existe un maestro que es muy bueno, tiene conocimientos y los padres de familia se lo reconocen. Por tanto, es el deseo de ellos que dicho maestro permanezca dando clase a sus hijos. Sí, todo eso dice. Esta es una estructura superficial, donde los hechos se encadenan en secuencia y está claro lo que sucede. Pero hay otro tipo de estructura, la profunda. En esta se encuentran presentes los valores de sentido. Se presentan hechos que se cualifican en cuanto a valor de estos y se encadenan por una transición entre valores. Por ejemplo, cuando se habla de grandes naciones y sus economías, aquí no existe una narrativa en la que haya un inicio y desenlace, sino que se busca relacionar las naciones y sus cifras. Pero hablando de nuevo de las narraciones secuenciales, existen dos tipos de enunciados importantes de mencionar, los de estado y los de transformación. La historia completa del maestro es un programa narrativo, lo cual se define como un conjunto de estados y transformaciones en los que intervienen varios sujetos y objetos. Los sujetos que intervienen en el ejemplo del maestro son el maestro, los padres de familia y los alumnos. Las transformaciones que aparecen son el aprendizaje de los alumnos y el deseo de los padres porque se quede con sus hijos. Los objetos modales, es decir, las cualidades del maestro, por ejemplo, son su conocimiento que se convierte en el objeto de valor, lo cual sería el aprendizaje, siendo esto el centro de todo.